Hola a todos. Vamos a continuar ahora con los temas ya para terminar el semestre. Y pues ya son poquitos básicamente. Todo este semestre nos hemos enfocado en estudiar la energía y cómo la energía se puede utilizar para provocar que se muevan las cosas. Y pues si las cosas se mueven, pues ya pueden saber cómo se va la posición final, qué velocidad inicial tenían, qué velocidad final tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces si se acuerdan, para que les haga clic, lo que habíamos visto en el primer parcial era, lo general era la conservación de la energía. Y básicamente este era el tema más importante. Todo esto, todo el primer y el segundo parcial revolvía en cuanto a este tema, en torno a este tema, porque básicamente la energía pues es lo que pues es una causa que se está conservando, entonces es una cantidad que nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, si se acuerdan, teníamos una ecuación que nos decía cómo se conservaba la energía, ¿no? Y era que la energía en un punto 2 debe de ser igual a la energía en un punto 1. Bueno, lo dije al revés, pero es lo mismo, ¿no? Esto era, si se acuerdan, esto solo se cumple cuando no existe fricción, ¿no? Pero cuando sí hay fricción, esta ecuación de aquí ya no se cumplía tan fácilmente. Acuérdense que cuando existe fricción necesitamos considerar el trabajo que hacen las fuerzas de fricción, es decir, el trabajo no conservativo. Todas esas cosas que vimos en el primer parcial van a entrar en este parcial, porque ese término de fricción, esa energía que no podíamos utilizar y calcularla mediante la ecuación de energía cinética o de energía potencial, ese término va a entrar ahora como calor, ¿sí? Y de hecho esto es lo que se trata este parcial, el calor como una nueva forma de energía. Entonces, cuando sí existía la fricción, la ecuación que te decía que la energía se conserva era, primero, decíamos que el trabajo de las fuerzas no conservativas, como la fricción, debe de ser igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial, ¿sí? Trabajo, acuérdense que pues es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que se forma entre estos vectores. Pero si estamos en una sola dimensión, si te estás moviendo en línea horizontal, pues básicamente esto de aquí, lo del trabajo de las fuerzas no conservativas, es decir, la fricción, se traduce simplemente a poner menos la fricción por la distancia, y esto no cambia. Esto no lo voy a desplegar porque pues ya saben cómo es la fórmula de la energía cinética y también ya saben cómo es la fórmula de la energía potencial, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a enfocarnos en calcular cómo, aparte de cómo se puede calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas, aparte de esta manera, ¿sí? No siempre las fuerzas conservativas, es decir, no siempre el calor se puede calcular así. Entonces vamos a ver maneras distintas, ¿no? Bueno, entonces déjenme, hago una pausa. Bueno, ahora vamos a continuar para entrar ahora sí a la definición de calor. Pero antes de eso necesitamos revisar como los conceptos que nos ayudan a entender de dónde sale
la definición de calor. Y el primero de ellos es la teoría cinética molecular, ¿sí? Esta teoría cinética molecular tiene un nombre a lo mejor rebuscado, pero lo más probable es que ya lo hayan escuchado antes. Esta teoría básicamente, como su nombre lo dice, molecular, ¿no? Cinética, pues como la energía cinética, es de que se está moviendo. ¿Y qué se mueve? Pues las moléculas, ¿no? Entonces, básicamente esta es una idea que viene desde la antigua Grecia, en donde pues los grecios decían, no, pues la materia, las cosas de las que nosotros estamos hechos, pues de seguro se puede dividir en muchos pedacitos chiquitos, ¿no? Pero vamos a llegar a un punto en donde ya no se va a poder dividir más. Y ese pedazo más chiquito es lo que se conoce como los átomos, ¿no? Y ya saben que pues cuando los átomos se juntan, bueno, no todos los átomos se juntan con todos, ¿no? Pero hay reglas que pues esas las estudian en química. Cuando los átomos se juntan es cuando se forman las moléculas, etcétera, ¿no? Y las moléculas pues forman los elementos, y los elementos es lo que forman toda la materia que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, entonces esta teoría te dice que los átomos y las moléculas van a estar moviéndose, ¿no? Y depende de qué tanto se muevan es como se forman estados de la materia, ¿no? Entonces, obviamente, si se mueven, pues hay que tener en cuenta de que las cosas que se mueven siempre van a llevar a una velocidad, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto se muevan los átomos, es como se forman estados de la materia. Vientos. Entonces, esto es básicamente la teoría cinética molecular, ¿no? La que te explica los estados de la materia. Bueno, es una que ya lleva tiempo, pero básicamente explica los estados de la materia. Como ustedes saben, pues los estados de la materia son muchos, ¿no? Pero los más conocidos, de hecho los que se pueden encontrar en la naturaleza más fácil, pues ustedes ya de seguro ya se lo saben, ¿no? Se los han de saber de memoria. Uno sería el estado sólido. Otro sería el de los líquidos. Bueno, líquido. Y el tercer estado de la materia sería el de los gases o el estado gaseoso, para que sea como la clasificación, ¿no? Entonces, esta teoría te dice que pues depende de qué tanto se muevan las moléculas, es como se forman esos estados. Cuando tienes un estado sólido, los átomos y las moléculas, etcétera, están normalmente muy juntitas, ¿sí? Y empiezan a formar estructuras que
en los sólidos son estructuras que tienen una forma muy definida. Pueden ser cubos, pueden ser prismas hexagonales, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden tener formas muy raras también, pero todas estas estructuras están bien definidas. Es el chiste que tiene el estado sólido. Los átomos están juntos y muy compactos. Por lo tanto, tienen una estructura sólida y firme. Y al tener un tipo de estructura así, pues tampoco tienen mucho espacio para moverse. No significa que los átomos estén quietos, simplemente significa que pues están vibrando, pero pues no tener tanto espacio, pues vibran en un espacio muy chiquitito, ¿no? Esto es lo que les da la forma, esto es lo que les da la forma fija y el volumen fijo a los sólidos, ¿no? Para los líquidos, pues pasa siguiendo esto de que pues está hecho por átomos y moléculas. Los líquidos, pues si se fijan, ya no tienen una forma definida ni un volumen fijo, ¿no? El volumen de los sólidos, como vimos en el bloque pasado, depende del contenedor. Entonces, si ya no tienen un volumen fijo como los sólidos, los líquidos quiere decir que para los líquidos las moléculas pues ya no están tan juntas, pero al mismo tiempo no están tan separadas, ¿no? Y como ya no están tan juntas, las moléculas ya tienen mucho más espacio para moverse en diferentes direcciones, que puede ser aleatoria. No es como que la naturaleza les diga, todas se mueven a la derecha, todos se mueven arriba, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es de que ahora las moléculas ya tienen espacio para moverse, no están tan separadas, pero al ya no estar tan juntitas como los sólidos, pues ya no tienen forma fija, ya no tienen una forma definida, ¿no? Bueno, así, ya no tienen bien. Y el último estado de la materia pues va a ser el estado gaseoso, siguiendo con la misma línea. Al estado gaseoso, pues ustedes saben que un gas siguen teniendo moléculas, siguen teniendo átomos, pero ya de plano los gases se expanden tanto, ya ni siquiera tienen una forma definida. Otra vez, el volumen de un gas depende del volumen del contenedor, ¿no? Pero si ustedes dejaran un gas así en un espacio muy muy grande, el gas se estaría esparciendo y no habría nada que lo detenga, ¿no? Esto significa que las moléculas de un gas están mucho más separadas que las de un líquido y mucho más que las de un sólido, ¿no? Al estar mucho más separadas, pues esto nos indica que pues van a tener más espacio y también pues van a tener mucha más velocidad, ¿no? Al momento de moverse, ¿sí? Y gracias a esto, pues los gases tampoco tienen forma definida. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme ver si hay alguna otra cosa que... Muy bien. Para acabar este video, pues vamos a terminar ahora sí. Vamos a relacionar qué tiene que ver la teoría cinética con las cosas de temperatura y calor, ¿no? Entonces déjenme, pongo una pausa, borro aquí y ahorita regreso. Bien, entonces para avanzar vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la teoría cinética molecular con el calor? Bueno, como la teoría cinética molecular nos
nos da un indicio es de que pues todas las partículas, todos los átomos y moléculas se van a estar moviendo, ¿no? Entonces, vamos a apuntar eso. Voy a poner nada más átomos, ¿no? Pero ustedes ya saben que pues también se puede referir a moléculas, ¿no? Vientos. Entonces, si todos los átomos se están moviendo, entonces estos átomos van a tener una energía, ¿verdad? ¿Cómo se llama la energía de las cosas en movimiento? Energía cinética. Pero, pues ustedes ya saben que la energía cinética se calcula de esta manera, ¿no? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero esta fórmula la usábamos cuando teníamos una caja, una pelota, un carro, un avión, porque pues decías, bueno, esta masa pues va a ser la de este objeto, ¿no? Pero ¿se imaginan el trabajo tan manchado que sería calcular esta energía para cada uno de los átomos que forman, por ejemplo, un gas, o que forman un elemento, que forman un bloque de hierro? Pues la verdad estaría imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Cuando tienes una cantidad tan grande de átomos, lo que haces es, pues tomas un promedio, ¿no? Si tienes una cantidad muy grande de una misma cosa y tú quieres saber, pues, cómo se comportan, lo que se hace es promediar, ¿no? Entonces, todos estos átomos tienen una energía promedio. Esta energía promedio pues sería la energía cinética promedio que tendría todo un conjunto de átomos, ¿no? Y bueno, ahí es donde está la relación entre la teoría cinética y el calor, que ahora básicamente, esto lo voy a poner mejor acá de este lado, el calor, ahora lo vamos a ver. El calor, ¿qué es? Pues es una forma de energía. De energía. ¿Y qué me puede garantizar que sea una forma de energía? Pues precisamente este argumento, ¿no? Que pues el calor es una forma de energía porque es un promedio de la energía cinética de las moléculas que conforman a un elemento, a un gas, a un líquido, a un sólido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es porque es un promedio de la energía le vamos a poner energía interna para referirnos a la energía de las moléculas de un elemento, ¿no? Un objeto, elemento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, pues aquí está la primera definición. ¿Qué es el calor? Allí está, ¿sí? Esta definición es de cajón, entonces es muy importante que se la aprendan. No está tan difícil, es básicamente como agarrar la idea de las cosas, la materia está compuesta de átomos, los átomos se mueven, tienen energía, ¿no? Entonces el calor, pues vamos a decir que es como un promedio de energía de todos esos átomos chiquitos, ¿no? Y ahora, otra de las cosas que tenemos que ver es ¿qué es la temperatura?
¿sí? La temperatura pues también está muy relacionada con esto. ¿Por qué? Porque la temperatura básicamente la vamos a definir como una manera de medir el calor, ¿no? O básicamente una manera de saber qué tan caliente o... Bueno, esta es más coloquial, ¿no? Pero también podría quedar como qué tan caliente o frío es un objeto. ¿Sí? Esta es más coloquial, yo preferiría esta, pero el punto es que entiendan el concepto, ¿no? Que probablemente ya lo saben, ¿no? Yo creo que no haya nadie que no entienda el concepto de temperatura, y creo que este es el que más se apega a lo que con lo que nosotros hemos crecido, ¿no? Pero bueno, entonces bueno, falta una última cosa, que sería hablar sobre conversiones de temperatura, pero yo creo que esto lo dejo ya para otro video, ¿no? Entonces, hasta el siguiente video, nos vemos.